Hola, buenas tardes. Quiero platicar un poco sobre el proyecto, mi proyecto sobre cartografías del epitelio. Es un proyecto que llevo realizando aproximadamente unos 2 años. Se inició en el 2018 y surgió primero la idea en un taller de foto. Estábamos dialogando, platicando sobre el tiempo en la imagen fotográfica. Y surgió como un posible proyecto porque yo tenía trabajar con las barberías o peluquerías tradicionales de acá del municipio de Querétaro, eh, con la idea tenía esta idea de la barbería. En ese momento tenía la idea de la barbería como un espacio donde el tiempo sucede de otra manera, como un espacio vacío, donde está ahí estos lugares que se dedican al cuidado, ¿no?, del cabello, donde convivía el pasado junto con otros elementos del presente, y me refiero al pasado como objetos, lugares, incluso pues ciertos clientes que ya frecuentan estos lugares. Entonces, para mí era esta idea como de un bazar donde convivían como algo que está desapareciendo frente a un contexto diferente, o sea, la ciudad, los clientes. Y esta idea que surgió en este taller, pues la seguí elaborando, la escribí y la lancé, entré a la convocatoria del PECDA, aquí en Querétaro, del 2017, y resultó beneficiada. Y por esta parte del trabajo pues se fue desarrollando, ¿no?, la obra. Yo con una intención documental fue que empecé a retratar pues los objetos, ¿no?, los espacios como una especie de contenedor de tiempo, y obviamente también a los clientes. Todo esto lleva un proceso, ¿no?, de conocer los lugares, de entender la dinámica, y también paralelamente tiene que ver con pues establecer una relación en donde los peluqueros, los barberos, me permitieron retratar su espacio íntimo de trabajo. Y tenía una idea principal por ahí que fue como el eje del proyecto, porque para mí creo que la mayoría de los proyectos que he realizado son en la calle. Entonces creo que mi forma de trabajo es ahí en la calle. Entonces encontrar estos lugares donde se daba esta relación, ¿no?, este cuidado, me permitió como establecer ciertas ideas sobre que al igual las ciudades como el cuerpo envejecen, ¿no?, se deterioran. Entonces yo observaba justo como deterioro en estos lugares, ¿no?, como algo como el paso del tiempo, ¿no?, el inevitable paso del tiempo, y ese paso de tiempo se iba acumulando en estos objetos, ¿no? Y claro que hay otras relaciones y hay otras ideas que fueron surgiendo durante el proceso, pero esto al primero fue la intención cuando escribí el proyecto para el PECDA, y esto me permitió tener un eje. Yo en ese momento establecí un objetivo: crear un fotolibro con estas imágenes que me permitían crear una narrativa teniendo en cuenta como la idea del deterioro en el cuerpo. Entonces esto fue como la intención documental para desarrollar el proyecto. De ahí después pues tuve la oportunidad de dialogar con otros actores, artistas, fotógrafos, y en especial con Valeria, una curadora y artista. Pudimos dialogar mis inquietudes, mis primeras intenciones, cómo habían pues cambiado, desarrollado en el tiempo,
que es interesante verlo también con cierta perspectiva, ¿no? Darle un poquito como un descanso a veces es bueno a estos proyectos. Entonces, esta serie de imágenes fotográficas que yo ya había registrado poco a poco, ¿no? Había hecho el registro en 3, 4 peluquerías de aquí de Querétaro. La mayoría están ubicadas en los barrios tradicionales, ¿no? Como el Tepetate, el de la Cruz, aquí en calles principales como Zaragoza. Empecé a trabajar con ellos porque pues, me dieron oportunidad como de retratarlos, ¿no? Y de conocer también un poco como su dinámica de vida. Hay algunos peluqueros que me invitaban a sus casas, ¿no? Establecía también ciertas como formas de intercambio también para trabajar con ellos. Teniendo en cuenta como ese proceso que ya se había dado durante un año, me encuentro con Valeria para dialogar, y entonces empieza a desdoblar esta pieza, esta serie de imágenes en otras imágenes o en otras quizás piezas, ya pensando en el montaje, ya teniendo como una idea, como un boceto del libro que les comento. Y algo que también me llamaba mucho la atención de estos lugares que les decía que son como bazares, parecía como una especie de colección de otra época, ¿no? De esta forma, yo me identifiqué con estos lugares porque con esta obsesión también mía de coleccionar objetos, de coleccionar pequeños momentos representados en estos objetos y que le daban otro carácter también a la exposición, al proyecto, ¿no? A grandes rasgos, en estas líneas es lo que es el tema, ¿no? Claro que es un oficio bien interesante, es un oficio como de mucha precisión, el que hacen los peluqueros. Yo creo que cabe destacar que también es un oficio de que se transmite el conocimiento de generación en generación, y en la mayoría de estos lugares que yo trabajé, de estas peluquerías, había esta inquietud porque ya no había alguien que iba o va a seguir el oficio con estos peluqueros. Ellos ya no tenían, como comúnmente se les dice, un chicharito, a cual enseñar. Entonces también rompí esa continuidad como de la misma historia, y al mismo tiempo me permitía también conocer un poco más de la historia de las vivencias de los peluqueros. Y de ahí también se fueron generando otras piezas que pudieron de alguna forma materializar las ideas que también venía pensando, pero también surgieron otras preguntas. Entonces, de esta forma se ha configurado el proyecto y el tema, ¿no? Junto con el vínculo que se profundizó y se desarrolló con Álvaro, porque ya tenía más de un año trabajando con él, visitándolo, conociéndolo, no solo con la intención de fotografiarlo, sino con la idea de tener un vínculo de intimidad y que me permitiera conocer sus vivencias. Entonces, yo al principio registré varias imágenes de su peluquería, pero la mayoría de las veces iba a platicar con él. Había algo como que se formaba cierta atmósfera al iniciar una plática que me parecía interesante, y después de un año de estar recorriendo, de estar ahí conociéndolo, fue cuando empecé a grabar el video, ¿no? Se dio así, el video
pues se grabó en tiempos de la pandemia, ¿no? Fue complicado hacerlo, fue complicado técnicamente y también como de ponernos en organizarnos. Y con este contexto de que se estaba renovando el barrio, pues también le dio como un énfasis, un sabor como especial también a la pieza del video. Y fue así como que surgió la pieza muy intuitivamente. La postproducción se dio también interesante en esta idea de cómo mezclar el audio y los videos. A mí me interesaba mucho retratar o grabar con esta mirada más cinematográfica, cómo vivía, cómo convivía con su espacio, con su lugar de trabajo. Entonces, pues los invito a que puedan recorrer la exposición Cartografías del Epitelio en el Centro Queretano de la Imagen.